Bien, vamos a ver nosotros otra clase que yo se las hago para facilitarle a ustedes la clase de epitelio. Es bueno porque esta clase ya marca el inicio como tal del curso de histología, porque significa que ya nosotros abandonamos el asuntito este de la biología celular para pasar a tejidos como tal. Esta clase es como de un nivel laboratorio. Esta es una clase dirigida a los que usted tiene que saber como generalidades de cuestiones histológicas. Usted va a ver que cuando yo lea su clase formal de los epitelios, la clase formal de teoría es muchísimo más complicada de lo que yo le voy a hablar el día de hoy. Hoy yo le voy a hablar de la cantaleta de la histología, que es una cosa que todos los médicos tienen que saber, porque es como si fuera una poesía, y que usted, como estudiante de medicina, tiene que aprender, ahora que tiene oportunidad, y yo se los trato de facilitar, porque si yo me pongo a hacer eso dentro de la clase de epitelio formalmente, la clase se puede extender muchísimo. Entonces yo se lo divido acá para que usted se vaya haciendo una idea. Es como una poesía, te lo tiene que aprender de memoria. Bueno, mi función como profesor es tratar de facilitárselo. Creo que hago un buen trabajo con eso. Pero bueno, vamos a entrar lleno con los epitelios. Ok, los epitelios se componen de células, pues células epiteliales, valga la redundancia. Usted puede clasificar los epitelios en varias formas. La primera clasificación de los epitelios se da en base a la morfología de la célula epitelial, o dicho en otras palabras menos complicadas, la clasificación de los epitelios se basa en la forma de las células. Habiendo dicho eso, hay de forma generalizada tres tipos de células epiteliales. El primer tipo de célula epitelial es la célula escamosa. Es una célula escamosa, se llaman escamosas porque recuerdan a las escamas de los pescados. Son células aplanadas, poligonales, como si fuera un rombo, pero pueden variar en proporciones. Son células que también le llaman células planas. ¿Células planas o células escamosas? La siguiente división de las células epiteliales es el epitelio, perdón, son las células epiteliales cúbicas. También le llaman cuboidales. ¿Cúbicas o cuboidales? Ambas terminologías son correctas. Estas son células que son tanto altas como anchas, como son un cuadradito. Y son células que se caracterizan por tener un núcleo central bien redondito. Son las células cúbicas o cuboidales. Y el tercer tipo de célula que tenemos nosotros es esta, que es la célula columnar. También le llaman célula cilíndrica. A mí me gusta más cilíndrica. Pasa que yo me he dado cuenta que el término cilíndrico no existe en inglés y por eso le dicen columnar. Yo lo aprendí como cilíndrica y en la práctica lo uso como cilíndrico. O sea, es para que sepan que a veces yo le voy a hablar de columnar o cilíndrico, dependiendo, pero sepan que es lo mismo. La célula cilíndrica es una célula más alta que ancha. Y por lo general el núcleo, aquí no está tan bien representado, pero el núcleo por lo general también igual, es más alto que ancho. Habiendo dicho eso, todos estos tres tipos de células tienen un respectivo núcleo que por lo general sigue la morfología de la célula. Eso lo vamos a ver con más detalle cuando vemos la clase de teoría. Esto del tejido conectivo, omítanlo, eso lo vamos a ver después con más calma. Pero es para que sepan que existen, que estos son los tres tipos principales de células epiteliales y claro, cada célula epitelial tiene su función. Esto es la primera clasificación. La segunda clasificación de los epitelios consiste en su número de capas. Entonces, hay epitelios escamosos simples porque tienen una sola capa. También se les puede llamar epitelios planos simples porque tienen una sola capa.
¿Cuáles son ejemplos de epitelios planos simples o epitelios escamosos simples? Bueno, en los vasos sanguíneos, la capa más interna está compuesta por un epitelio plano simple, que también le llaman endotelio. Si no se lo mencioné en las clases anteriores, bueno, se los presento ahora. Más adelante hay una imagen de un endotelio. Otro ejemplo de epitelio plano simple, usted lo ve en las cavidades. Cavidades que se llaman pleura. No les voy a decir hoy qué es, porque yo creo que ustedes ya lo saben. Pleura, pericardio o peritoneo. Esas cavidades están tapizadas por un tipo especial de epitelio plano simple que también se le llama mesotelio. Estas son las famosas cavidades serosas. Entonces, si usted no sabe qué son, búsquelas. Hablando eso del epitelio plano simple. El epitelio plano simple, no, eso está mal dicho. El epitelio plano también puede tener varias capas. Cuando tiene varias capas se le pone el apellido de estratificado. Entonces en este caso se le llama epitelio plano estratificado o, como dice aquí, epitelio escamoso estratificado. ¿Cuáles son ejemplos de epitelio escamoso estratificado? Bueno, lo hemos visto en clases anteriores con la piel. La piel es un ejemplo clásico de un epitelio escamoso estratificado. En este caso, como tiene una capa superficial de queratina, se le llama epitelio plano estratificado, como dice aquí, queratinizado, o también le pueden llamar epitelio escamoso estratificado queratinizado. Hablando de la piel, encontramos epitelio escamoso estratificado en otras partes del cuerpo. Ejemplos: cavidad oral, también se ve en ano, se ve en vagina, se ve en el cervix y también se ve en el epitelio que recubre órganos sexuales masculinos y pene. Son lugares donde se ve epitelio escamoso estratificado. Vamos a ver a lo largo de las clases. Ahora, en los lugares que no son piel, el epitelio se llama epitelio escamoso estratificado no queratinizante, porque no produce queratina. La queratina solo se produce en la piel. Si usted está produciendo queratina en otro lugar que no es la piel, eso es un hallazgo patológico, eso no es normal y por lo tanto no es parte de este curso. Entonces hay epitelios escamosos estratificados queratinizantes como la piel y epitelios escamosos estratificados no queratinizantes, como lo serían entonces cavidad oral, orofaringe, nasofaringe, esófago y órganos sexuales, sobre todo femeninos. Bien, eso con respecto a la división plana. Vamos a soltar ahora a la división cuboidal o cúbica. A mí me gusta más cúbica, pero he visto que en inglés le dicen cuboidal. Hay epitelios cúbicos simples, como este que usted ve aquí, que es solamente una capa de grosor. ¿Dónde se encuentra epitelio cúbico simple? El ejemplo clásico es en los túbulos renales. Vamos a verlo más adelante en una imagen histológica. Hay otros ejemplos más raros en el que usted ve epitelio cúbico estratificado. Eso usted lo ve en las glándulas salivares, en los ductos excretores, donde por lo general el epitelio tiene dos capas. Bueno, más de una capa ya es estratificado. En este caso se llamaría epitelio cúbico estratificado. Más adelante se lo presento. Lo mismo aplica con el epitelio cilíndrico o columnar. Hay epitelio cilíndrico simple, pero con el epitelio cilíndrico ocurre otra característica. Se la resumiré. En la superficie apical, o sea, lo que está contralateral a la membrana basal, existen estructuras apicales especializadas, que estas pueden ser microvellosidades, pueden ser cilios y en casos más raros también se les conoce como estereocilios.
Eso lo vamos a ver más adelante en la clase de teoría, pero para que usted sepa que eso existe. Entonces, por ejemplo, en lugares donde hay epitelio columnar simple o epitelio cilíndrico simple, un ejemplo clásico es en la vesícula biliar y en vías biliares. Como ese epitelio tiene su función específica de absorción, tiene en la superficie apical microvellosidades. Entonces, cuando usted habla, usted dice epitelio cilíndrico simple con microvellosidades. O epitelio cilíndrico simple con cilios, dependiendo de qué estamos hablando. Tiene que poner el apellido. También se puede dar el caso, como es por ejemplo cuando yo le hablaba de las células caliciformes y la tinción Paz, hay células caliciformes sobre todo en el intestino. Y en el intestino, como es un órgano de absorción, también hay microvellosidades. Entonces, en el caso del intestino se le llama epitelio cilíndrico simple con células caliciformes y microvellosidades. Entonces, en este caso, es por lo que yo decía que esto es como una poesía. Usted tiene que aprender a manejar la nomenclatura de la histología. Ok, no hay, o hasta donde yo sé, no siempre se puede encontrar cosas raras, pero el epitelio columnar o cilíndrico estratificado, entre diferentes autores hay disparidades. Yo prefiero enseñarles que no existe. En el epitelio columnar se da otro fenómeno que es la pseudoestratificación, que más que ser estratificación, lo que ocurre es que unos núcleos están alineados a la basal, otros están hacia el tercio medio y otros pueden estar más apicales. Esos distintos niveles de núcleos, como usted lo ve aquí en el esquema, hacen que el epitelio tenga una falsa imagen de estar estratificado, porque tiene en verdad una capa, pero los núcleos hacen que se vean como varias capas. Por eso es que se llama pseudoestratificado. El lugar clásico donde usted ve epitelio cilíndrico pseudoestratificado se da en el epitelio respiratorio, en las vías respiratorias. Y dependiendo de a qué nivel usted se encuentre de la vía respiratoria, también se va a encontrar células caliciformes. Las células caliciformes es la que usted le producen los famosos o los infames mocos, y cuando está enfermo las infames secreciones o la expectoración. Entonces, cuando estamos en este nivel, al epitelio se llama epitelio cilíndrico pseudoestratificado con cilios, si tiene cilios, que lo vamos a ver en la clase más adelante, la clase de epitelio formal, y dependiendo de dónde está, puede estar con o sin células caliciformes. Yo creo que con eso ya le he sintetizado la idea de cómo funciona esto, ¿no? Claro, la gracia de esto era hacérselos en un tablero en el que usted pudiera participar, pero bueno, eso no se va a poder por las circunstancias. Existe otro tipo de epitelio que se llama el epitelio transicional. El epitelio transicional es el que se ve en las vías urinarias, vejiga, uréteres y uretra, tanto en hombre como mujer. También se le llama urotelio. Este es un tipo especial de epitelio porque es un epitelio que es flexible, porque usted sabe que la orina ocupa volumen. Entonces es un epitelio que se expande con la orina y que se contrae cuando está la vejiga vacía. No voy a hablar mucho sobre este porque este tiene su clase aparte. O sea que, pero se lo menciono porque como está en la diapositiva, para que usted sepa por qué está ahí. Entonces este es el epitelio transicional o urotelio. Muy bien. Vamos a pasar entonces con los ejemplos. Esto que usted ve aquí es un vaso sanguíneo en el hígado, ¿no? Estos son hepatocitos a la periferia. El vaso sanguíneo tiene una capa interna, que ya le dije que es el endotelio, que está constituido por un epitelio plano de una sola capa, o sea, un epitelio plano simple. Este es un ejemplo de donde se encuentra epitelio plano simple, o también usted le puede llamar epitelio escamoso simple. Son sinónimos. Este acá son células escamosas y son muchas capas, o sea que hay estratificación. Entonces este se le llama epitelio escamoso estratificado o epitelio plano estratificado. Y recuerden lo que les decía antes de que aquí no hay queratina arriba,
Por lo tanto, este es un epitelio escamoso estratificado, no queratinizante. Otros autores le llaman a esa capa la capa córnea. También es un sinónimo decirle epitelio escamoso estratificado, no cornificado. También es válido. Entonces vean la membrana basal, ¿no? Si aquí hubiera neoplasia arriba de la membrana basal, se le llama una neoplasia in situ. En el momento que esa membrana basal en el momento que esa neoplasia atraviesa la membrana basal, la neoplasia invade. Por lo tanto, es una neoplasia invasora o infiltrante y le da una característica maligna por definición. Yo creo que eso se lo mencioné en la clase anterior. Bueno, aquí con una imagen se entiende mejor el concepto. Si usted tiene curiosidad, usted puede agarrar esta imagen que está aquí y la compara versus las pieles que yo les he enseñado sin querer queriendo en las otras clases. Verá que la capa córnea o la capa queratinizante es bien distintiva. Bien, esto que usted ve acá son como unas donas o unas rosquillas. Estas rosquillas están constituidas de células que son tanto anchas como altas, o sea, células cúbicas o cuboidales. Y vea que hay una sola capa. Este epitelio se llama un epitelio cúbico simple o epitelio cuboidal simple, si lo busca en inglés. Este es el epitelio clásico de los túbulos renales, clásico que se lo mencioné anteriormente. En este caso corresponde a los túbulos contornados proximales. Eso es parte de su clase de fisiología renal. Yo les hablo un poquito en histología de eso, pero yo no entro mucho en eso. Entonces recuérdelo, epitelio cúbico simple, y lo que lo rodea es su respectiva membrana basal. Epitelio cúbico simple. Distinto a esto, como dice aquí, ¿no? de una serie de preguntas, ¿no? Es una glándula parótida, después hablamos de ella. Usted tiene acá un epitelio cúbico con más de una capa. Por lo tanto, este es un epitelio cúbico estratificado, que es característico de los ductos excretores de las glándulas salivares mayores. Un ejemplo clásico es en la glándula parótida. Entonces, un epitelio cúbico, o sea, células tanto anchas como altas, en más de una capa, epitelio cúbico estratificado. De bonus, usted tiene acá una arteria chiquitita, por lo tanto se llama arteriola, ¿no? Verá que el epitelio que recubre la arteriola, la capa más interna, o sea, el endotelio, es de células aplanadas de una sola capa, o sea, es un epitelio plano simple o un epitelio escamoso simple. Por acá tenemos un ejemplo de un gallbladder, ¿no? La gallbladder es la vesícula biliar. Usted tiene acá en la gallbladder, policías. Usted tiene acá en la gallbladder células más altas que anchas. Son células columnares. Me gusta más a mí decirles cilíndricas, como les mencioné anteriormente. Pero una sola capa. Por lo tanto, a esto se le llama un epitelio cilíndrico simple o un epitelio columnar simple. Recuerde usted que yo le había hablado de las estructuras apicales especializadas. En el caso de la vesícula biliar hay microvellosidades, por lo tanto a esto se le llama epitelio cilíndrico simple con microvellosidades. Si usted no lo escribe así, está incorrecto. ¿Okay? Aquí no hay puntos medios, ¿no? De que epitelio cilíndrico simple ya, no, eso está mal, con microvellosidades. Por acá usted tiene otra imagen. Esto es un colon, ¿no? En el colon se ven glándulas como estas que están acá abajo. Lo que pasa es que por tema de corte, estas glándulas deberían conectar con el epitelio de superficie, pero como el corte es una cuestión 100% hecha a mano, a veces véanlo así. Todo esto que usted ve aquí es una estructura tridimensional plasmada en 2 dimensiones. O sea que al momento de captar esto en 2 dimensiones, el ángulo en el que se cortó no era un ángulo perfecto. Por lo tanto, no hay conexión entre esto y esto. No pasa nada con eso. Esto que usted ve aquí es un colon con sus famosas criptas, que son las criptas de Lieberkühn, que vamos a ver cuando demos la clase de gastro o de sistema digestivo. Ok, vamos a ver lo que me interesa a mí hoy, que es el epitelio de esta imagen.
eh, células más altas que anchas. Por lo tanto, son células que son cilíndricas. ¿Cuántas capas hay? Una capa. Sí, doctor, acá se ven más. Es cierto. Eso le crea toda una falsa idea de estratificación. Yo les voy a enseñar más adelante una estratificación verdadera para que usted vea que esta estratificación falsa, para que no se confunda. Porque como ya les dije, esto ocurre por un tema de corte tangencial, o sea, un corte que no está hecho a un ángulo perfecto. Y nunca va a ser así porque es que no existe tal cosa como la perfección. En este epitelio cilíndrico de una sola capa, también se ven estas barrigas, ¿no? Las barrigas, ya usted la conoce, son las células caliciformes. Tienen que estar en el colon porque el colon tiene que secretar su secreción para que pueda, que redundancia, para que pueda movilizar el contenido, ya sea nutrientes, agua o materia fecal. Entonces hasta ahora tenemos un epitelio cilíndrico de una sola capa con células caliciformes y aquí no se ve, pero más arriba aquí hay una capa de microvellosidades que sirven para la absorción del colon, que también es una función que absorbe sobre todo agua. Entonces, el epitelio del colon se llama epitelio cilíndrico simple con células caliciformes y microvellosidades. Así es como yo quiero que se lo aprendan. Entonces, presten atención a esta clase y escúchenla las veces que haga falta y que sea necesario. ¿Ok? Ese es su compromiso como estudiante. Y bueno, debajo de esta lámina propia, ¿no? No vamos a hablar de la lámina propia hoy, la vamos a hablar en otras clases. Esta clase es solo de nomenclatura de los epitelios. Ahora, aquí hay células más altas que anchas, ¿verdad? Y entonces da la ilusión de que hay núcleos más arriba y núcleos más abajo. Pareciera que es una estratificación verdadera. Entonces, esto aquí que está pseudo estratificado, compárelo con acá. ¿Lo ven, no? ¿Cómo yo sé que esto es corte? Porque acá los núcleos no están alargados, como es propio de un epitelio cilíndrico. Acá están redonditos porque se cortaron en un ángulo. Entonces, esto es un artefacto de corte y no debe usted perderlo a otro tipo de epitelio. Esto no es estratificación, esto es corte. Sin embargo, acá los núcleos, usted ve que los que están arriba y los que están a la mitad y algunos que están abajo son núcleos alargados. Usted mira, oye profesor, pero los de abajo se ven redonditos. Bueno, cuando demos la clase de respiratorio, usted verá que la capa basal guarda núcleos con una morfología diferente porque tienen una función diferente, ¿no? Pero eso lo vemos más adelante. ¿Qué quiero que yo quiero que usted vea aquí? Que hay estratificación de los núcleos. Pero en este caso es una pseudoestratificación porque resulta que hay unos núcleos que están arriba y otros abajo. Se le da esa idea falsa de que esto está estratificado. Este epitelio que usted ve aquí es un epitelio cilíndrico pseudoestratificados. Y usted ve que aquí hay unos pelitos acá arriba. Esos pelitos reciben el nombre de cilios. O sea, aquí esto se llama epitelio cilíndrico pseudoestratificado con cilios. Es el epitelio respiratorio clásico. Esto es un epitelio respiratorio que se encuentra en vía aérea superior, porque a medida que usted va bajando comienzan a aparecer células caliciformes, que son las que secretan el moco. Entonces, si aquí hubieran caliciformes, que no las veo, que no están ahí, se llamaría epitelio cilíndrico pseudoestratificado con células caliciformes y cilios. Entonces, esta es la cantaleta que tantos le decían. Esto es lo que hay que saber de los epitelios. Con esta clasecita introductoria que les doy, damos comienzo formal al curso de histología. Por lo tanto, les recomiendo que repasen esta clase, entiendan, porque a partir de esto ya yo voy a hablar con más fluidez y no puedo estar echando para atrás cada vez que les digo algo, ¿no? Entonces, repásense la morfología de la célula, el número de capas simple o estratificado y la existencia o no de accesorios, microvellosidades, cilios y caliciformes, o si hay queratina o no hay queratina, ¿no? Todas las variables, ¿no? Es como si fuera
un pareo, ¿no? No es nomenclatura como tal, como lo que ustedes ven en química inorgánica, es nomenclatura. Creo que esta es la última, entonces me despido por ahora. Les dejo algo para que estudien el fin de semana si quieren. Si no quieren, no los puedo obligar. Usted sabe cómo organizar su tiempo. Y bueno, gracias por su atención. Hasta luego.